Mi nombre es León López, yo soy ingeniero civil, graduado en la Pontificia Universidad Católica del Perú, ya hace poco más de 40 años, y trabajando en conjunto con PMB Consulting Group y la Universidad de Piura en, en este programa de especialización de gerencia y proyectos. La versión que estaríamos por empezar prontamente es la versión número 37 del programa de especialización de gerencia y proyectos bajo el enfoque del PMI. Con lo cual, pues queremos compartir con ustedes que tenemos ya bastante experiencia, por decirlo así, con la Universidad de Piura en este programa de especialización de gerencia de proyectos. Muy bien. Entonces, la importancia de la gerencia de proyectos data de muchos años, data de más de 60 años, eh, como especialidad. O sea, tenemos que mirar la gerencia de proyectos como una especialidad porque tiene un conocimiento, tiene una formación, tiene una teoría que la respalda, pero también tiene un origen en la práctica, en la experiencia de las personas que hace más de 60 años, a través del Project Management Institute, han desarrollado este concepto de la gerencia de proyectos o dirección de proyectos, como sería formalmente su nombre en español, o el nombre oficial es Project Management, que el mismo PMI lo traduce como dirección de proyectos, ¿no? Pero nosotros usamos el concepto de gerencia de proyectos, que de repente es un poco más coloquial, un poco más familiar para lo que hacemos, y no se opone, no se contradice con el nombre formal, el nombre oficial de dirección de proyectos. Algunos hablan de gestión de proyectos, otros hablan de administración de proyectos, pero si queremos llevarlo pues a un ámbito un poquito más coloquial, digamos, común en la manera de hablar, podríamos hablar de gerencia de proyectos sin entrar en ningún tipo de contradicción o conflicto con lo que dice el PMI. Muy bien. ¿Qué cosa es lo que vamos a tratar hoy? Vamos a hablar del PMI a nivel global. Vamos a hablar de los estándares globales que tiene el PMI, que de alguna manera rigen digamos, definen este concepto de la dirección de proyectos. Vamos a introducirnos al campo de la dirección de proyectos con sus elementos básicos y fundamentales. Y vamos a ver cómo implementamos esta metodología en nuestras organizaciones. Hay que entender que la gerencia de proyectos es un conocimiento propio de las personas. Es decir, la persona, ustedes que están interesados en este tema, se forman en gerencia de proyectos. Es decir, lo que ustedes adquieren es un conocimiento propio, que los va a acompañar siempre, pero que buscamos implementarlos en nuestro quehacer, en nuestra vida diaria. Y evidentemente que esto abarca nuestras organizaciones, las organizaciones para las cuales trabajamos. Y entonces, entendiendo esto, vamos a ver de qué se trata entonces este curso, este programa de especialización, cuáles son los temas que se abarcan y por qué son importantes al momento de pensar en que vamos a implementar una dirección de proyectos, una metodología de dirección de proyectos en nuestras organizaciones. Bien, entonces vamos primero a ver qué cosa es el PMI, el Project Management Institute, y por qué esta relevancia mundial, esta relevancia global o internacional que tiene el Project Management Institute. El PMI es una organización que tiene una sede en Estados Unidos, que tiene lo que se llaman los capítulos, que son las ramificaciones, por decirlo así, que tiene el PMI en los distintos países. Tenemos el PMI capítulo peruano, y dentro de los capítulos nacionales puede haber secciones, ¿no? Secciones como por ejemplo una sección en Lima, otra sección en Piura, otra sección en Arequipa, y que hacen que el PMI se haya convertido en el líder mundial en lo que significa Project Management o gerencia o dirección de proyectos. Sin embargo, siendo claros, no es la única organización que difunde el Project Management. Tenemos el ACE, tenemos el IPMA, tenemos eh, otros conceptos como Prince, etcétera, que todos ellos se encargan de difundir
este concepto de dirección de proyectos o project management. Sin embargo, el líder mundial, por el tamaño, por la cobertura, por la cantidad de miembros que tiene, es el PMI, ¿no? El PMI, como les dije, tiene su sede en Estados Unidos, específicamente en la ciudad de Pensilvania. Fue fundado en el año 69, es decir, estamos hablando pues de ya cerca de 60 años de fundación, y tiene más de 600.000 miembros en todo el mundo. Hay que destacar aquí que si bien existen los capítulos nacionales, esto es una organización de personas. O sea, uno es miembro del PMI y se puede afiliar a un capítulo. Es decir, yo soy miembro del PMI internacional y porque deseo participar en las actividades en mi propio país, además me inscribo en el capítulo peruano. Muy bien. ¿Qué cosa es lo que el PMI ofrece principalmente? Ofrece estándares, ofrece eh, métodos, ofrece prácticas, ofrece normas. Pero si hablamos de la publicación fundamental, que sería el PMBOK, que es la guía del cuerpo de conocimiento de la gerencia de proyectos, eh, estaríamos hablando de eso, de una guía, una guía. Si vemos la versión en inglés, que es la versión nativa del PMBOK, se considera que es una norma, pero digamos es una norma dentro de su propio entorno y que tiene que ser la publicación en inglés, ¿no? Ya las publicaciones traducidas vienen a considerarse como guías de las mejores prácticas. Lo otro que también es importante destacar es que PMBOK son siglas, no es PMBOK, no es el libro del PM, ¿no? Es PMBOK porque es la guía del conocimiento, Body of Knowledge, de la gestión, de la dirección de proyectos. Muy bien. Entonces, esta publicación, PMBOK, se ha ido renovando cada 4 años, ¿no? Este año 2021 toca la nueva versión, que sería la 7ª edición, pero que va a entrar ahora en un ritmo distinto, ¿no? Desde la primera edición hemos ido renovando cada 4 años, pero a partir de esta publicación 2017, que entra en vigencia en este año 2021, va a haber una renovación más constante, va a haber una renovación más seguida, porque evidentemente pues que la tecnología avanza, los métodos avanzan y ya no podemos esperar 4 años para tener nuevas versiones. Entonces dijimos que este libro, el PMBOK, es el libro fundamental, pero de ahí derivan otros libros que vamos a ir conociendo. También desde el año 1984 el PMI desarrolla y mantiene un programa de certificación, es decir, uno que desea, digamos, involucrarse, profundizar en este conocimiento, lo que hace es certificarse. Entonces hay toda una familia de certificaciones que ofrece el PMI, dentro de las cuales destaca la certificación PMP o Project Management Professional. ¿Sí? Entonces esta certificación Project Management Professional eh, cumple con también las normas ISO, es quizá una de las más reconocidas. Bien, entonces estamos hablando de la certificación, ¿no? La certificación PMP es quizá la más reconocida, pero hay otras certificaciones igual de valiosas y que tampoco son exclusivas. Es decir, uno puede certificarse como PMP y certificarse en IPMA, certificarse en AACE y, y puedes tener todas las certificaciones del PMI, pero no hay pues una exclusión, ¿no? No porque me certifique en una ya no puedo certificarme en otra. Entonces, la certificación PMP hay que renovarla, como todas las certificaciones, cada cierto tiempo. Y para renovarla, lo que hay que hacer es mantenerse vivo en la disciplina, en el conocimiento que hemos adquirido. No es necesario dar nuevamente de certificación, pero sí hay que demostrarle al PMI que seguimos siendo activos en la difusión del conocimiento. Muy bien. Y además el PMI se dedica a la investigación a partir de la expansión de este cuerpo de conocimiento, Body of Knowledge, BOK. Bien, entonces hay conferencias, hay congresos, hoy con el tema pues de la radio virtual, los congresos online, eh, existe hasta el año pasado, lo que se llamaba el Tour Sudamericano, es decir, que
todo el mundo tenía que trasladarse a un país para un congreso, sino que el congreso se iba replicando en los distintos países, ¿no? Y esto ha sido particularmente exitoso en la difusión del conocimiento. Entonces existen todos los elementos para poder acceder a este conocimiento, además de las publicaciones periódicas que tiene el PMI, como el PMI Network, el PMI Today y el Project Management Journal, que son publicaciones de índole académico, que lo que hacen es mantener informado a los miembros del PMI, a los, quizá sin ser miembros solamente por el hecho de estar suscrito, ya tienes acceso a estas publicaciones, además de todos los libros que se publican. Hay una serie de libros, siempre preguntan por bibliografía. La bibliografía está publicada en la página del PMI, pmi.org, y ahí uno puede acceder a todas estas publicaciones. Hay seminarios, hay cursos, hay una difusión permanente del conocimiento y además hay una membresía. La membresía es absolutamente voluntaria, no es obligatoria, ni siquiera para certificar o para adquirir una publicación, pero la ventaja de ser miembro del PMI es que se puede obtener a costos más convenientes y además que hay mucha información que se comparte de forma gratuita entre los miembros del PMI. La membresía no es muy cara, se renueva anualmente. Uno no necesita hacerse miembro de un capítulo, puede hacerse miembro solamente del principal, digamos, del PMI.org, pero hacerse miembro de un capítulo tampoco está de más porque permite participar a precios, como le dije, más convenientes y mayor acceso a la información de lo que publique el capítulo. Es decir, el capítulo tiene un cierto grado de independencia, autonomía, donde hace también sus propios eventos. Y es interesante pues, poder participar en ello. El PMI tiene 606.350 miembros inscritos al 31 de marzo del 2020. Bien. Sin embargo, vemos que hay 1.034.640 certificados PMP. Y entre todas las demás certificaciones, pasamos del 1.600.000 certificados. Entonces, es lo que les estaba diciendo. No es necesario, no es obligatorio, no es requisito estar inscrito como miembro del PMI para certificar. Es, como les dije, conveniente desde un punto de vista de mayor acceso a la información y de costos, pero no es un requisito. El PMI no te obliga a certificarte, no estás obligado a ser miembro del PMI para poder participar en lo que hace el PMI. Bien, entonces, esto es una ventaja interesante y es bastante atractiva. Particularmente, yo tengo una certificación PMP que está renovada hasta el 2024. Soy miembro del PMI, entonces tengo acceso pues, a mucha información e incluso a muchos de los BOKs, de los cuerpos de conocimiento, de forma gratuita solamente por el hecho de ser miembro del PMI. Entonces, ¿cuál es esta globalización del conocimiento, de los estándares, de las prácticas que propone el PMI como parte pues, de su estrategia? El PMI ha dividido el conocimiento en conocimiento relacionado con proyectos, con programas, con personas, con organizaciones, con portafolios y con la profesión. Y dentro de cada una de estas divisiones, por llamarlas así, del conocimiento, tiene una serie de publicaciones. Por ejemplo, en lo que es proyectos, tenemos las guías del cuerpo de conocimiento, desde la cuarta, quinta, tercera edición, hasta la sexta, que es la del 2017, y muy pronto ya tendremos acceso a la séptima edición 2021. Muy bien. El PMBOK también tiene una serie de lo que se llaman las extensiones, es decir, el conocimiento de proyectos está relacionado con los proyectos en su forma más general, es decir, no distingue el tipo de proyecto. Puede ser un proyecto de construcción, un proyecto de ingeniería, puede ser un proyecto informático, puede ser un proyecto de cualquier índole, y solamente por el hecho de ser proyecto, ya el PMI abarca, el PMBOK abarca el conocimiento relacionado con ese proyecto. Pero tenemos lo que se llaman las extensiones, es decir, ya es la adaptación que hace el PMBOK, cada uno de estos PMBOKs, a un área en particular. Por ejemplo, la extensión para construcción, que está en una tercera edición desde el año 2006-2007, y que lo que hace el PMBOK, extensión para construcción, es incrementar algunas áreas del conocimiento
relacionadas específicamente con la industria de la construcción. Lo mismo sucede con la extensión para gobierno, que sería para el caso de obras públicas, pero en el caso nuestro quizá podríamos tomarlo como una referencia, como una guía, porque en el Perú tenemos la Ley de Contrataciones del Estado, que es la que rige en la contratación de obras públicas. Muy bien. Sin embargo, si uno analiza la Ley de Contrataciones del Estado, si bien tiene un aspecto normativo, un aspecto legal bastante importante y bastante, digamos, profuso, también tiene mucho del conocimiento, mucho de la inspiración, por decirlo así, en el PMI, por ejemplo, todo lo que es gestión de riesgos es prácticamente copia fiel de lo que dice el PMI. Se habla mucho de los métodos CPM, se habla mucho de los sistemas de contratación que tienen una correlación bastante interesante con el PMI, toda la parte de manejo de controversias, solución de controversias, a los aspectos fundamentales de la extensión para construcción abarcan los mismos principios que rigen en la solución de controversias en la Ley de Contrataciones del Estado. Entonces vemos que estas extensiones, tanto de construcción como de obras públicas o de gobierno, de alguna manera soportan o apoyan la parte conceptual, la parte técnico-conceptual de la legislación peruana, que en este caso es la Ley de Contrataciones del Estado. También está la extensión para proyectos de automatización. Todas estas publicaciones, si bien están un poco rezagadas, porque la última actualización es 2007, si nosotros vemos la guía del conocimiento del 2017, es muy fácilmente adaptable a las extensiones, por ejemplo, de construcción de 2007. 10 años de diferencia, sin embargo, se puede perfectamente considerar actualizada por digamos, el libro fundamental que es el PMBOK. Después también tenemos lo que se llaman las prácticas estándar, y aquí es bien interesante porque estas prácticas estándar ya apuntan un poco más a la forma de hacer las cosas, por eso se llaman prácticas estándar. Entonces tenemos, por ejemplo, la gestión del valor ganado, muy importante para lo que tiene que ver con proyecciones de resultados, es decir, a partir de la gestión de valor ganado nosotros podemos proyectar la culminación de un proyecto en términos de tiempo y costo, la gestión de la configuración del proyecto, que es un tema también importante, ya que la manera como se configure un proyecto al principio del proyecto va a marcar también la forma en la cual vamos a controlar el proyecto. O sea, vamos a controlar el proyecto en concordancia con la configuración del proyecto. Entonces, esta práctica estándar nos explica cómo hacer esa configuración. Hay prácticas para programación, muy interesante, porque el método de la ruta crítica es quizá el método más reconocido en el mundo, no es el único, pero es el más reconocido en el mundo. La ley de contrataciones del Estado, que les mencionaba hace un rato, específicamente habla del método de la ruta crítica como método de programación. Entonces, este libro de la práctica estándar de programación nos lleva con mayor profundidad a este método de la ruta. La práctica estándar para estructura de desglose del trabajo, otro tema importante, porque ustedes comparan un contrato de obra, un contrato de construcción, que se divide o se desglosa o se desagrega en partidas de construcción, entonces vemos pues que el concepto, la práctica de estructura de desglose del trabajo es exactamente lo mismo que una desagregación de un contrato de obra por partidas. Entonces, nuevamente, vemos esa relación entre estas prácticas estándar y la contratación, no solamente obra pública, sino obra privada. La gestión de riesgos, también introducida en la ley de contrataciones como un tema fundamental. Como les dije, toda la parte que se ha desarrollado de riesgo en la contratación pública está realmente inspirada en lo que dice el PMI. Muy bien. Después tenemos la parte de estimación, que tiene que ver con estimación de costos, principalmente. La extensión del PMBOK para proyectos informáticos o proyectos de software, más reciente, el año 2019. Después se habla mucho de las prácticas ágil, ¿bien? Las prácticas ágil, que son las que han sido introducidas en el PMBOK 2017, tienen mucho que aportar en este momento las prácticas ágil, que eran
en un principio para proyectos informáticos, ahora están siendo llevadas a una dimensión mayor, ¿no? En todos los proyectos. Y finalmente, la publicación de análisis de negocios. ¿Muy bien? Entonces, todo esto es relacionado con proyectos. Los proyectos normalmente se ubican dentro de programas. ¿Qué cosa es un programa? No confundamos el programa cronograma con el programa de proyectos. ¿Bien? Un programa de proyectos es un conjunto de proyectos. Es un conjunto de proyectos agrupados para aprovechar la sinergia, la relación, digamos, la similitud entre ellos dentro de un contexto estratégico, ¿no? Por ejemplo, si vemos una industria cualquiera, puede tener un programa de proyectos de reducción de costos, ¿no? Entonces, todos los proyectos que tienen que ver con reducción de costos están incorporados en ese programa. O un programa de proyectos para implementación de prácticas de protección del medio ambiente, ¿no? Entonces, por ejemplo, todos los proyectos relacionados con eso estarán dentro de este programa. Entonces tenemos varios estándares actualizados de lo que es la gestión de programas. Cuando se habla de las personas, hablamos principalmente de lo que llamamos las habilidades y las competencias. Es decir, hay un desarrollo de habilidades, habilidades interpersonales, porque los proyectos tienen que ver mucho con la relación entre las personas. Por ende, las competencias y las habilidades en esta relación entre personas es importante y el PMI las abarca en este marco de referencia. Muy bien. Las organizaciones tienen que ver con el tema de la madurez. ¿Qué tan madura, qué tan desarrollado está el concepto de gerencia de proyectos dentro de la organización? Recuerden que les dije que la gerencia de proyectos es un conocimiento de uno. Uno es el que lo adquiere y uno se lo lleva consigo. Pero si yo voy a llevar ese conocimiento a una organización, tengo que ver, primero que nada, cuál es el nivel de madurez, el nivel de desarrollo que tiene esa organización. Yo no puedo llegar con ideas avanzadas en una organización que probablemente ni siquiera ha empezado por entender qué cosa es la gerencia de proyectos. Al igual que no voy a llevar conocimientos básicos a una empresa que ya tiene una madurez importante en la gerencia de proyectos. ¿Okay? Entonces hay que hacer bien ese enganche de lo que es la madurez con la necesidad de desarrollar esa madurez. Y eso lo dice el modelo OPM3, que es el que propone el PMI, ¿no? El OPM3 se refiere al Organizational Project Management Maturity Model, M3, ¿no? Management Maturity Model. Además está el concepto de portafolio. ¿Qué cosa es un portafolio de proyectos? Un portafolio, al igual que un programa, es una agrupación de proyectos. Pero que mientras que en un programa de proyectos lo que buscábamos era aprovechar la sinergia, la similitud, semejanza de proyectos, para poder agruparlos, un portafolio tiene que ver más bien con los fines estratégicos. Es decir, ¿cuál es la finalidad estratégica dentro del plan estratégico de la organización? Que puede unir varios proyectos o puede unir varios programas inclusive. Puede haber distintos programas de distintos elementos, de distintos proyectos, pero que todos tienen en común alguna estrategia organizacional. Y entonces esta estrategia organizacional se une dentro de un portafolio. Y finalmente hablamos pues el léxico, digamos, la forma de expresarse, porque uno de los pasos importantes para lograr la madurez en la gestión de proyectos es tener un lenguaje común de proyectos. Es decir, que todas las personas que participan en el desarrollo de portafolios, programas y proyectos se expresen de la misma manera, con un lenguaje unificado, y esto también lo propone. Entonces el PMI tiene todas estas publicaciones que podemos verlas en sus tapas, en sus carátulas, y ahí vemos la guía del PMBOK, el estándar para programas, el estándar para portafolios, el OPM3, la gestión de riesgos, la guía práctica para la gestión ágil, el análisis de negocios, la estructura de desglose de trabajos, la práctica estándar de programación, los beneficios de la gestión, el, eh, el marco referencial de competencias, la guía práctica para los requisitos de la gestión, los planes de gobernanza, etc. Bien, aquí ustedes lo pueden ver, es una familia
muy numerosa, es una familia muy numerosa de libros, de publicaciones, que nosotros vamos siempre tratando de conocer. Bien, entonces veamos un poquito de qué va a tratar este programa especial. O sea, cómo nos metemos nosotros a la gerencia de proyectos. Entendiendo en primer lugar cuál es el objetivo de la guía del PMBOK. La finalidad principal es identificar los fundamentos de la dirección de proyectos, generalmente reconocido como una buena práctica. Entonces, cuando se hace esta declaración donde se dice generalmente reconocido como buenas prácticas, estamos de alguna manera diciendo, ojo, no estamos hablando de normas, no estamos hablando de procedimientos, no estamos hablando de eh, recetarios de cocina, por llamarlos así, ¿no? Estamos hablando de fundamentos de la dirección de proyectos que se van a entender a través de procesos, más que de procedimientos. Hay una diferencia fundamental entre procesos y procedimientos, ¿no? El proceso es el manejo de información para obtener un resultado, mientras que el procedimiento es una guía paso a paso de lo que hay que hacer. A partir de un proceso puede derivar un procedimiento, pero un procedimiento ya es un desarrollo propio de las organizaciones. Entonces, lo que el PMI propone principalmente acá son procesos. ¿Sí? Y estos procesos vienen de la definición de proyectos. ¿Qué cosa es un proyecto? Es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto o servicio de su resultado único. O sea, es un esfuerzo. Es un esfuerzo que hay que hacer y que es temporal. Tiene inicio, tiene fin. El producto o servicio resultado es único. No hay dos proyectos iguales. No hay dos proyectos que sean exactamente iguales porque el resultado es diferente. Muy bien. Y existen tres restricciones principales que son el alcance, el tiempo y el costo. El alcance, el tiempo y el costo, que es lo que nos dice a nosotros qué cosa es lo que queremos lograr. ¿Bien? Queremos lograr un resultado único a través de un proyecto que puede tener subproyectos, evidentemente, pero que tiene tres restricciones principales: alcance, tiempo y costo. ¿Qué cosa es alcance? En pocas palabras, el alcance es todo lo que hay que hacer. Todo lo que está definido que hay que llevar a cabo en un proyecto forma parte del alcance. Todo esto alcanza mi proyecto. Muy bien. Y lo tengo que hacer en un tiempo determinado. Tengo un plazo para hacerlo. Y tengo un presupuesto, tengo una cantidad de dinero definida. Entonces, para ese alcance se define ese plazo y ese presupuesto, y por eso es que se llama restricción, porque están amarrados, están equilibrados, forman parte de un conjunto que tiene un equilibrio. Bien, y es importante este concepto del equilibrio porque si alguno de estos tres elementos, de estas tres restricciones, se modifica, que puede perfectamente modificarse, el equilibrio se rompe y por lo tanto tiene que ser recuperado. Entonces, ¿qué significa que se rompe y que se recupera? Que si yo modifico el alcance, probablemente tenga que modificar mi plazo y o mi costo para recuperar el equilibrio. Si modifico el plazo, probablemente tenga que modificar el alcance o el costo. Entonces, quiere decir pues, que cualquier variación, modificación que se introduzca dentro de unos tres elementos va a tener una repercusión inmediata en los otros dos. Por eso se llama restricción, por eso hablamos de equilibrio. Y esta definición de equilibrio, de restricción, define lo que en gerencia de proyectos se llama la línea base del proyecto. ¿Muy bien? Entonces, entendemos este concepto. Si lo entendemos, podemos ver qué cosa es la gerencia de proyectos. Es una disciplina. Es una disciplina. Hay que estudiarla. Hay que profundizar en ella, que lo que busca es planificar, organizar y asegurar y coordinar recursos para cumplir objetivos entregables y criterios de éxito del proyecto. O sea, yo tengo que organizar mi proyecto de acuerdo a esta disciplina para poder obtener finalmente los objetivos del proyecto. ¿Bien? Objetivos que tienen que ver con creación de un nuevo producto, creación de un nuevo producto a través de la planificación, el diseño, la implementación, la administración. Y esto se maneja a través de grupos de procesos y áreas del conocimiento. Estamos hablando de grupos de procesos llamados inicio, investigación, control, ejecución y cierre, y áreas del conocimiento llamadas integración, alcance, cronograma, costo, calidad, etc. Esa lista de lo que ven ahí. A través de habilidades, a través de conocimiento. O sea, hay un conocimiento, hay habilidades, hay técnicas, hay herramientas
que nos permiten a nosotros dominar, conocer, manejar, entender lo que es la gerencia de proyectos. Este es básicamente de lo que se trata, y para eso tenemos una estructura que la propone el Project Management Institute a través de un marco conceptual, a través de unas normas para la dirección de proyectos, que son estos grupos de procesos, y a través de áreas del conocimiento. Vamos a ver un poco más qué significa este concepto de grupos de procesos y áreas del conocimiento. Para esto, primero vemos que hay habilidades. Hay habilidades que un gerente de proyecto, un director de proyecto tiene que adquirir. Es decir, estas habilidades no son innatas, no es que uno nace con esto y si no nací con ellos ya no puedo hacer nada, ¿no? Uno puede formarse, uno puede ir a talleres, a seminarios, a cursos especializados, autoestudio, etcétera, para adquirir estas habilidades que entre ellas vemos el liderazgo, el trabajo en equipo, la motivación, la comunicación, la influencia, etcétera. Todo lo que ustedes pueden leer ahí son habilidades interpersonales. ¿Qué significa interpersonal? Son habilidades que usamos para relacionarnos con el resto de las personas. ¿Bien? Como les dije, no necesariamente las tenemos, no necesariamente hemos nacido con ellas. Las podemos adquirir a través de disciplina, a través de formación, a través de estudio, a través de lectura, podemos adquirir estas habilidades. Y evidentemente que la experiencia también ayuda en ello, ¿no? Y entonces vamos a aplicar todo este conocimiento en programas, que son grupos de proyectos relacionados, que permiten que al manejarlos en conjunto podemos obtener un beneficio. Lo que estamos diciendo es que vamos a tener un conjunto de proyectos relacionados entre sí, que su manejo es más eficiente cuando se hace en conjunto, sin quitarle a cada proyecto su propia individualidad, porque cada proyecto es único. Es decir, el hecho de que se relacionen entre sí no los hace iguales. El proyecto sigue siendo único. Ahora, si estos proyectos y programas los agrupamos de acuerdo a objetivos estratégicos, entonces tenemos un portafolio. Como dijimos también, el portafolio puede estar integrado por otros portafolios, por proyectos o por programas, todo lo cual se llaman las componentes del portafolio. Son las componentes del portafolio. Entonces el portafolio está compuesto por otros portafolios, quizá más pequeños, proyectos, quizá que por su dimensión pudieran entrar dentro de la categoría de portafolio programa, y programas. A su vez, el programa está formado por programas, proyectos, otros trabajos, etc. Entonces aquí hay toda una organización bastante interesante, que sería bueno revisar en la organización de cada uno cómo está funcionando. ¿Cómo está funcionando? Tenemos esta organización de programas, de proyectos, de portafolios. Si no la tenemos, vale la pena que la implementemos. Esto es lo que se llama la madurez. Y entonces, dentro de eso, vamos a tener que hacer una selección y priorización de todos estos proyectos para poder establecer si tenemos portafolios, si tenemos programas, etc. ¿Bien? Entonces, ¿cómo logramos esto en un nivel organizacional? Hay muchas formas, pero una forma recomendada y que hoy en día se está viendo mucho en la ley de contrataciones del Estado, en los, en los, en los contratos gobierno a gobierno, en los modelos colaborativos, etcétera, es lo que se llama la Oficina de Gestión de Proyectos o PMO. Bien, ¿qué cosa es una Oficina de Gestión de Proyectos? Una PMO es una unidad organizacional. O sea, la organización, de nuestra empresa, de nuestra entidad, tiene o va a tener dentro de su esquema una PMO, una Oficina de Gestión de Proyectos, ¿no? Quizás si quisiéramos decirlo en castellano, tendríamos que decir una OGP o una ODP. Pero la sigla internacional es la PMO. ¿Bien? Y la PMO lo que hace es brindarle servicios a la organización en la gestión de sus proyectos, ya sea con metodología de soporte, con entrenamiento y mentoría, con consultoría, manejo de portafolios y recursos. La formación o la implementación de una PMO es parte de un curso y que en este programa de especialización, por supuesto, también lo vamos a tocar. Un tema también importante a tener en cuenta en lo que es la gestión de proyectos es lo que se llama el ciclo de vida del proyecto. El ciclo de vida es una serie de fases en los cuales se divide un proyecto y por los cuales un proyecto tiene que pasar para poder desarrollar el proyecto, para poder manejar los riesgos
Y lo que estamos viendo nosotros en estas dos gráficas es que hay fases iniciales, hay fases intermedias y hay fases finales. Es decir, hay fases cuando el proyecto todavía está en un estado pues, que ni siquiera existe, por decirlo así. Entonces estamos creando, estamos generando el proyecto, estamos pensando en el proyecto. Y estas son fases iniciales o fases preinversionales. Es decir, antes de empezar a meter dinero, vamos a empezar a pensar en el proyecto. Después ya las fases intermedias son las fases de definición, donde ya vamos entendiendo cuánto puede costarnos ese proyecto, qué tan viable es ese proyecto. Y cuando ya hablamos de fases finales, estamos hablando pues de ya estar implementando el proyecto, donde los riesgos van a ir disminuyendo, pero en la medida en que vamos a ir aumentando los costos. Entonces, nosotros cuando hay menos costo, más riesgo, podemos manejar mejor el proyecto que cuando hay más costo y menos riesgo, porque ya el costo nos sobrepasó. Ya los riesgos que habíamos pensado que iban a ocurrir, ocurrieron. Por eso es que hablamos de menos riesgo. No es que desaparezca el riesgo, sino que ya los riesgos ocurrieron. Por lo tanto, lo que va quedando como un remanente de riesgos va a ser cada vez menor, pero ya a un mayor costo. Muy bien. Entonces, es importante poder estar relacionando el ciclo de vida del proyecto con el ciclo de vida del producto. Es decir, lo que vamos a desarrollar como parte del proyecto son productos. Que son productos que probablemente cuando están en una fase de concepción inicial todavía no existen. Bien, el proyecto sí, el proyecto va madurando hasta convertirse en producto. Entonces el producto entra ya a una fase de operación hasta que el producto se vuelve obsoleto y pasa a ser dispuesto, o sea, se llega a su probablemente incluso eliminación. ¿Bien? Cuando esto ocurre, entonces podemos empezar a regresar a la fase del ciclo de vida del proyecto porque el proyecto de actualización o de modernización vuelve a empezar. Muy bien. Otro tema también importante que vemos en el programa es lo que se llaman los interesados. ¿Quiénes son los interesados? Son todas aquellas personas, organizaciones o entidades involucradas en el proyecto, ya sea activa o indirectamente. Aquí yo creo que falta meternos un poco más en profundidad porque también hay involucramiento indirecto. Es decir, me afecta el resultado o me afecta a través de otras afectaciones. Pero lo que nos interesa en primera instancia es ese involucramiento directo. Y entonces hay involucrados externos y hay involucrados internos. ¿Bien? Entonces, estos involucrados, tanto internos como externos, tienen mucho que decir, mucho que aportar al proyecto. Y entonces existen pues ciertos factores que se van cruzando, que se van relacionando, para poder entender cómo influye un interesado, qué tanto tenemos que atender esa influencia, qué tanto tenemos que atender ese requisito, ese interés, porque de no hacerlo es muy probable que el proyecto pueda estar incluso condenado al fracaso. Entonces, este nivel de involucramiento de los interesados a través de distintos factores también es algo que vemos en mayor profundidad en el programa de especialización. Muy bien. Entonces, aquí está lo que hablábamos de esos distintos procesos, ¿no? Que nos da la gerencia de proyectos o la dirección de proyectos a través de esta matriz que se llama matriz de procesos de la dirección de proyectos, que tiene grupos de procesos y áreas del conocimiento. Muy rápidamente, los grupos de procesos son procesos que se hacen en un momento determinado. No estoy diciendo con esto que estos grupos sean secuenciales. No es que primero planificamos, iniciamos, después la planificamos, después ejecutamos, después controlamos. No, lo hacemos todo al mismo tiempo. Pero lo hacemos en un momento determinado. Estamos planificando. Entonces, cuando estamos planificando, desarrollamos todos esos 24 procesos que vemos ahí, de los 48 que tiene la matriz. Muy bien. Después, en algún momento empezamos a ejecutar. ¿Qué cosa ejecutamos? Lo que está planificado. Bien. Entonces, ¿podemos planificar y ejecutar a la vez? Sí, podemos ejecutar y planificar a la vez. Como estamos ejecutando, tenemos que controlar. Definitivamente controlamos mientras ejecutamos. Pero hay procesos de seguimiento y control. Y entonces, así como iniciamos, también cerramos. El proyecto es temporal. El proyecto inicia y termina. Los grupos de procesos tienen que ver con ese
momento en el que hacen las cosas. Mientras que las áreas del conocimiento son definiciones de lo que hay que conocer, por eso área del conocimiento. Tenemos que conocer el alcance, el cronograma, el costo, los riesgos, los recursos humanos, la calidad. Entonces tenemos que conocerlos en estos distintos instantes. Y todo esto queda integrado, por eso que la primera área del conocimiento se llama integración, porque lo que hace justamente es integrar a las demás. Muy bien. Entonces, ¿cómo implementamos esta metodología? Entendiendo los momentos en los que hay que hacer las cosas. ¿Qué cosas hacemos al principio? ¿Qué cosas hacemos cuando planificamos, ejecutamos, controlamos y finalmente cerramos? Hay una serie de salidas de los procesos, como por ejemplo actas de constitución, planes de proyecto, informes de estado, cambios, lecciones aprendidas, informes de cierre, etcétera, que nos van diciendo entonces qué cosa es lo que tenemos que ir produciendo como parte de esta implementación. Entonces, por ejemplo, al inicio tenemos un acta de inicio, un acta de constitución o un project chart, todo es lo mismo. Bien, cuando planificamos, evidentemente que lo que tenemos es un plan de gestión de costos, un plan de gestión de programa, un plan de gestión de alcance, un plan de gestión de calidad, un plan de gestión de riesgos, etc. Entonces, todos estos planes se unen dentro de un plan de dirección de proyecto, que es el que nos sirve de guía, un plan es una guía, para ejecutar. Cuando estamos ejecutando, lo que estamos haciendo es materializando aquello que hemos planificado. Muy bien. ¿Cómo ejecutamos? Controlamos. Y dentro del concepto de control hay dos temas importantes, porque en realidad el grupo de procesos se llama seguimiento y control. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de seguimiento, estamos hablando de ver qué cosa ha pasado hasta este momento, en comparación con el plan. O sea, estamos ejecutando. ¿Cuál es el resultado en este instante? Pero para saber ese resultado, lo que hago es compararlo con el plan. Muy bien. Entonces, eso hace que yo tenga que hacer un seguimiento permanente de lo que está pasando, identificando avances, identificando riesgos, etc. Y a partir de esa información, proyectar el resultado. Y con eso el concepto de control queda completo. Es decir, a partir del resultado, yo empiezo a ver el futuro, cómo va a terminar este proyecto, cuánto va a costar, cuánto tiempo más va a tardar, qué problemas vamos a tener con los riesgos, con la calidad. Entonces, esa proyección es lo que completa el concepto de control. Y cuando hablamos de cierre, ya estamos terminando el proyecto. Entonces hay procesos formales, tanto administrativos como técnicos, para cerrar, para dar por terminado el proyecto. Y dentro de esto podría estar incluso lo que dice la extensión para construcción, que es la solución de controversias. ¿Bien? Entonces, todo esto es lo que nos lleva a esa implementación. Si vamos entendiendo, y así es como se desarrolla el programa de especialización, el curso, vamos entendiendo cada uno de los procesos individualmente y después en conjunto, entonces en ese momento tendremos todo el conocimiento necesario para implementar la dirección de proyectos. Muy bien. Bien, entonces lo que hemos hecho hasta este punto es un recorrido de lo que tenemos que saber, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona entonces este programa de especialización? Justamente repartiendo todo eso que tenemos que saber en distintas sesiones. En distintas sesiones que vamos a ir desarrollando cada vez, ¿no? Cada una de las sesiones es manejada por un consultor de PMB y de la Universidad de Piura para poder, primero, darle variedad al curso y segundo, para aprovechar mejor la experiencia de nuestros consultores y evidentemente que dentro de esto está el compartir la experiencia con ustedes como alumnos y por supuesto que ustedes también compartan su propia experiencia con los profesores para enriquecer esta difusión. Tengan en cuenta que en este punto, en este momento en que se está haciendo todo online, o sea, esa participación física que teníamos antes, se ha dejado de lado por el momento. Ahora tiene que ser aprovechada a través de esas plataformas virtuales que les va a ofrecer la UDEP, la Universidad de Piura, para una mejor interacción entre profesores y alumnos. Entonces vamos a ver primero el contexto, los fundamentos, el entorno, los estándares que acabamos de ver muy rápidamente. Después vamos a entrar ya a cada uno de los grupos del proceso. Vamos a entender
los procesos. Vamos a entender uno por uno. Vamos a ver por qué ese proceso funciona como funciona. ¿Cuál es su relación con los demás procesos? Pero lo vamos a hacer en el orden de los grupos de procesos. Primero el inicio, después la planificación, la ejecución y control, la ejecución, el seguimiento y control y el cierre. Va a haber momentos en los cuales ustedes se van a agrupar, van a hacer grupos de trabajo y van a tomar un proyecto, el que a ustedes les parezca mejor, de acuerdo a su conveniencia, con conocimiento, con comodidad, etcétera. Y ese proyecto lo van a tener a lo largo de todo el programa para poder ir desarrollando las distintas herramientas de gestión. Muy bien. Entonces aquí vemos cada uno de los procesos. Estamos hablando del alcance, los requisitos, los cronogramas, etc. Bien. También va a haber algunos exámenes que son exámenes de opciones múltiples para que ustedes vayan evaluando, o para que nosotros vayamos evaluando y ustedes vayan confirmando cómo va el aprendizaje. Muy bien, este es un curso oficial que tiene que tener entonces calificaciones y notas para poder darle pues un certificado de haber atendido el curso. ¿Sí? Entonces, como ven, vamos siguiendo el orden de los grupos de procesos. Y los trabajos que tienen que ir adjuntando a través de la plataforma virtual para poder ir evaluando. Muy bien. La novedad en este curso con respecto a las sesiones anteriores es la metodología ágil, que es digamos, la innovación también que tiene esta versión 2017 y que seguramente la versión 2021 va a estar cada vez más eh, interiorizada. Muy bien. Y vemos que al final ya del curso vamos a ver algunos casos de éxito, el ciclo de competencias de habilidades, de ética profesional y cómo funciona el proceso de certificación. En este momento tenemos un examen de 200 preguntas que se resuelve tiene que resolverse en 3 horas. Entonces lo que nosotros les ofrecemos es una simulación de ese examen. Una simulación a través de un examen que recoge el grado de dificultad del examen real, pero que a partir de este año y de esta nueva versión va a cambiar. Entonces también vamos a adecuar este examen tradicional de 200 preguntas a la nueva forma que nos dice que se ha dividido en dominios. Antes estaba dividido en los mismos grupos de procesos. Ahora está dividido en dominios en conocimiento. ¿No? Conocimiento de las personas, conocimiento de los procesos y conocimiento del entorno del negocio. Muy bien. Entonces, todo esto forma parte de la manera como se desarrolla este curso. Y vamos a compartir al final del curso, del programa, cómo es el proceso de certificación, ¿no? Con esto ustedes ya van a estar en condiciones de poder enfrentar el examen real. Ojo, el certificado que les entrega este programa no es la certificación PMP. La certificación PMP solamente la entrega el PMI. Lo que nosotros le entregamos es un certificado de haber atendido el curso, ¿no? Que es también de bastante importancia porque en realidad, teniendo el conocimiento, ya lo único que les queda a ustedes es dar el examen de certificación. Y les aseguro que tienen las clases y dan los exámenes y ven los exámenes simulados, que hacen las tareas, ustedes están más que preparados para el examen de certificación. Muy bien. Entonces, todo ese es el tema que teníamos eh, desarrollado para esta charla. No sé si ustedes tienen alguna pregunta que quisieran plantear en el chat para ver si podemos responderlas. Los temas que tengan que ver con matrícula, con costos del curso, etcétera, los pueden escribir directamente a la universidad. No es información que manejamos los profesores, pero tengo entendido que por haber atendido esta charla tienen algún tipo de beneficio o descuento sobre el precio del programa. Yo me concentraría, si es posible, si a ustedes les interesa, en preguntas que tengan que ver con lo que hemos visto, ¿no? Con lo que hemos desarrollado y sobre el desarrollo del curso en sí.
En realidad, los requisitos, no hay un requisito de experiencia, ¿no? Es un tema, es un programa de especialización. O sea, está más que nada en el interés que ustedes tengan en esto. El inglés para el curso no es necesario, ni siquiera para el examen es necesario, porque el examen es en distintos idiomas. Bien, vamos a ir un poquito más lento porque el chat entra más rápido de lo que lo puedo leer. Ok. Finalizado el curso, ¿cuánto tiempo se recomienda en rendir el examen de certificación? Interesante, porque como les dije, nosotros vamos a proporcionar unos exámenes simulados y en realidad yo diría que depende de cómo salgan en el examen simulado el tiempo que ustedes den. Si salen en este examen simulado con una buena nota, yo les diría que den el examen lo más pronto posible, porque todo lo que uno estudia y si lo deja ahí en el congelador, se olvida. ¿Bien? Entonces yo diría que lo más rápido que pueda. La certificación o diploma, ¿a nombre de qué institución sale? El de este curso, a nombre de ustedes, ¿no? Sale, es una institución, ¿quién la emite? La Universidad de Piura. Emite la Universidad de Piura, ¿bien? Con, digamos, aval de PMB, pero es un certificado de la Universidad de Piura. En el programa se dan algunas copias de los libros del PM. No te puedo contestar eso porque no lo sé. Cuando era presencial el curso, sí se les daba una copia del PMBOK. No sé si ahora se está haciendo lo mismo, yo estimaría que sí, pero por favor háganle la consulta directamente a la universidad. ¿Sí? Sí se daba. No sé si en esta modalidad virtual se ha seguido con eso, no tendría por qué ser diferente. Este requisito abarca los PDU del PMI como requisito para el PMP. Ya, a ver, vamos a explicar bien el tema de los PDUs. ¿Bien? PDU, que es las siglas de eh, Professional Development Unit, eh, es una unidad de medida que sirve para poder acceder a, por ejemplo, la renovación de la certificación. ¿Bien? En este caso, como se trata de dar el examen, no son PDU, sino son horas de formación. ¿Bien? Lo que te pide el PMI es una cantidad de horas de formación, de capacitación formal. Y este programa tiene esas horas porque las horas que pide el PMI para como capacitación formal es 35 horas y este curso creo que tiene más de 100 horas. Además, está orientado a las carreras, se aplica a todo ámbito laboral. A ver, depende un poco de cada profesor, ¿no? Porque cada profesor hay que entender que es un profesional en un área específica. Entonces, probablemente los ejemplos, la orientación que cada profesor dé va a estar orientada a esa especialidad. Sin embargo, el curso está pensado para cualquier eh, tipo de proyecto. Hemos tenido en estos cursos muchos ingenieros, evidentemente, pero hemos tenido también administradores, hemos tenido abogados, hemos tenido contadores, ingenieros de distintas industrias, no solamente de la industria de la construcción, sino de muchas otras industrias. Por eso yo diría que está pensado para distintas especialidades. ¿Cuánto tiempo dura el programa? Son 18 sesiones, son 2 sesiones semanales, entonces estamos hablando pues de 9 semanas, ¿no? Y son 120 horas, 120 horas. Son sesiones de, si no me equivoco, 3 horas cada uno. ¿Bien? Hay que hacer la aritmética. Con anterioridad al examen se manejaba en horas, ahora tengo entendido que es mínimo 3 años. No, son las dos cosas, son las dos cosas, muy bien. 3 años no continuos, o sea, no es necesario que sean 3 años seguidos, basta que sean 3 años, y en esos 3 años tienes que cumplir una cierta cantidad de horas que son, si no me equivoco, 4.500 horas. Si has trabajado permanentemente en proyectos, te da de más de los 3 años para las 4.500 horas. Muy bien. ¿El PMBOK se encuentra en formato digital cuando se brinda la membresía? Sí. Efectivamente, cuando tienes membresía, te llega una versión digital que está protegida con una password y está personalizada, es decir, el libro en su parte baja siempre va a llevar tu nombre. ¿Bien? Es una publicación especialmente para ti. Tiene muchas seguridades, o sea, no tiene ninguna funcionalidad de edición.
tú no puedes hacer un copiar-pegar, no te lo permite la manera como está brindada, ¿bien? Porque que es solamente para tu uso. ¿Como ingeniero agrónomo se puede aplicar para el estudio del PMI? Sí, sí se puede, porque si nosotros entendemos que un proyecto de agronomía tiene alcance, tiene tiempo, tiene costo, tiene riesgos, tiene normas de calidad, tiene recursos, definitivamente eso se puede, ¿cómo se llama? Se puede considerar que un ingeniero agrónomo y un ingeniero de cualquier otra especialidad tendría aquí un conocimiento bastante valioso. Es decir, el curso brinda los PDU para poder certificarse. Sí, sí, si entendemos como PDU un número de horas, ¿no? Como les digo, el concepto para PMI PDU es una vez que está certificado, que tienes que juntar un número de PDUs para renovar tu certificación. Cuando no está certificado, el PMI no te habla de PDUs, te habla de horas de formación, de capacitación formal, te habla de horas de experiencia. ¿Muy bien? Entonces, este curso sí te brinda las horas de capacitación formal de más, en exceso. ¿Bien? Días y horarios de las clases, por favor, eso consúltense a la universidad, pero tengo entendido que son los martes y los jueves de 7 a 10 de la noche. Pero eso, por favor, confírmelo con la universidad. ¿En el programa se utiliza algún software específico? No sé si te estás refiriendo a la plataforma. Eh, la universidad tiene su propia plataforma que es utiliza la plataforma GoToTraining, pero también últimamente hemos visto que se está usando una plataforma Zoom para, como esta que estamos viendo en este momento. Entonces, ¿cuál eligen en este curso? También, por favor, la universidad, pero consulten a la universidad, pero en todo caso la plataforma está totalmente al alcance de cualquier persona. Bien, bien, ahí Eduardo nos aclara que el horario va a ser los sábados. ¿Bien? Va a ser los sábados. Gracias, Eduardo. Hay 2 sábados full day. Eh, entonces, esto hace pues que incluso sea más fácil porque así no se cruza con ninguna actividad de la semana. ¿Alguna otra duda, alguna otra consulta que quieran hacer? Por favor, como les dije, todo el tema administrativo, consúltenlo con la universidad. Ahí Eduardo Esquives los puede ayudar muy bien en eso. Ahí Eduardo les está compartiendo su correo, grado 4, udep.edu.p. Muy bien. Entonces, espero verlos, espero verlos. A ver, se los leo para que lo tengan. Posgrado 4, así, posgrado 4, todo junto, @udep.edu.pe. En ese correo, Eduardo Esquives lo va a atender con todo gusto. Muy bien. Entonces, agradezco su presencia, espero verlos en el curso. A mí me toca dictar varios temas de lo que están planteados y la plana de profesores, como les digo, ya estamos en una versión 37 de este diplomado y este diplomado se va permanentemente actualizando. O sea, este programa de especialización, antiguamente se llamaban diplomados, este programa de especialización se va permanentemente actualizando y está siempre al día, está siempre al día. Muy bien. Eduardo, por favor, comparte si tienes a la mano la plana docente. Y si no, es información pues, que se les puede brindar cuando ustedes se comuniquen. Muy bien. Entonces, damos por terminada la charla. Muchas gracias por su asistencia, gracias por las preguntas, han estado muy interesantes. Y este tipo de interacción es la que nosotros buscamos en el curso. ¿Bien? Entonces va a ser bastante interesante. Ahí está el link, por favor, tómenlo antes que se cierre la sesión para que no lo pierdan. Es un poquito largo, es un poco largo el link. Yo creo que si entran a la página de la UDEP, lo pueden encontrar, ¿no es cierto, Eduardo? Sí, si no lo ven, no se lo puedo leer
largo y la verdad es que más lo voy a confundir, ¿no es cierto? Pero si no entran a la página de la UDEP, udep.edu.p, y ahí lo pueden encontrar. Muy bien, muchas gracias a todos y ahora sí, damos por terminada esta sesión.